Ya ves que les creé una carpeta ahí en el contenidos semanales de Blackboard que se llama Multisim. Y les puse 3 osciladores, no sé si los llegaron a ver. Aquí dice Zaret que sí, ¿no? No te, sí lo lograron abrir sin problema. Porque luego me comentaban los chicos que de repente les marcaba error al quererlo abrir en el multisim, ¿no? De hecho, sí se abre sin error, profe. Yo ahorita chequé uno y sí, no, no tiene Tuvieron, fallos. tiene fallos, perfecto. Ok. Muy De bien. hecho, enviaron una captura ahí, profe. Perfecto, fue Zaret, ¿verdad? Muy bien. No sé si puedan ver ahí mi pantalla. A ver, esta parte de aquí. ¿Sí la ven, chicos? Ya se ve. ¿Ya? Ok. En la parte de la simulación, si se acuerdan, chicos, vimos la parte del oscilador de cuadratura. Les comentaba que pues en ese oscilador una de las ventajas que tenemos es que tenemos 2 ondas senoidales a la misma frecuencia. Simplemente se están desfasando. ¿Cuánto se desfasa? ¿Se acuerdan? 180 grados. No. No. ¿Pone? 180 grados, no. ¿Se acuerdan que les dije que era una onda? Mande. 90. 90, ¿verdad? Es correcto. Porque es una onda senoidal y una onda senoidal y cosenoidal, ¿no? Y recuerden que entre esas 2 ondas están desfasadas 90 grados nada más, ¿no? Si fuera 180, entonces se habría como un inversor, ¿no? Como si fuera un inversor. Que en este caso, pues no es el caso, ¿no? Ok. La parte del oscilador. Déjenme buscar. Aquí está. Trifásico. Una de sus desventajas que tenemos de este tipo de oscilador es que se ocupa 3 op-amps, 3 resistencias iguales y 3 capacitores iguales, ¿no? Y la verdad, pues, es una configuración, bueno, pues, que funciona, pero en la práctica no se llega a utilizar por esa situación, porque utiliza 3 op-amps, y requiere muchos elementos que tengan el mismo valor, ¿no? Entonces ahí, quiero compartirles cómo sería un oscilador trifásico ya en el multisim, ¿no? No sé si pueden alcanzar a ver el multisim. Ahorita no se ve, profe. ¿No se ve? A ver. ¿Y en ese cuánto se desfasa, profe? ¿En cuál, Dani? En el trifásico. Fíjate que en el trifásico solamente tendríamos una onda senoidal hasta el final. Es decir, donde viene marcada el voltaje de salida.
es decir, esta parte de aquí. No sé si alcancen a ver mi cursor. Sí, pero Bueno, esta parte de aquí solamente tenemos la salida. Si la conectamos aquí, si ustedes observan, hay un desfasamiento de 120. Entonces, si yo conectara aquí el osciloscopio, no vería ninguna señal porque en fase todavía no se cumple la condición de oscilación. Tendremos que sumar 120, ¿no? Más 120 y hasta el tercer OPA, que se suma otro desfasamiento de 120, es cuando conseguimos el desfasamiento cumplido, ¿no? Es decir, la condición de desfasamiento. Si ustedes suman estas tres fases, ¿cuánto les da? ya 360, ¿no? Ándale. Entonces, 360 sí es una fase que cumple la condición de oscilación. ¿Se da Por una esa, vuelta? exactamente. Entonces, de aquí a acá, hasta este momento, hasta este OPA, es cuando ya empieza a oscilar. Por esa razón es que no tendríamos ninguna señal de salida en los otros anteriores, ¿no? Ok, No sé, perfecto. no sé si me di a entender, Dani. Sí, sí, ¿Sí? sí, perfecto. Va. Entonces, por eso les comentaba, esta es la situación de que no es como el caso del de cuadratura, donde sí podríamos tener pues las dos ondas senoidales, ¿no? Aquí en el trifásico no, solamente vamos a tener una señal de salida. ¿Vale? Y a ver, ahora sí, si lo pueden ver. Espérenme. Aquí está. No sé si ahora sí lo puedan ver. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, si ustedes observan, estoy utilizando el 741, ¿no? En el multisim. Y aquí, según la fórmula de diseño, chicos, ¿a cuánta frecuencia está oscilando este trifásico? Recuerden que la fórmula de diseño nos dice la frecuencia de oscilación, que en este caso es raíz de 3 entre 2pi RFC, ¿no? RF en este caso es la que tenemos aquí en la retro, que vale 5.51 kilo ohms. La C pues es 0.1 microfaradio, ¿no? Y bueno, pues ya lo demás es 2pi y raíz de 3, ¿no? Entonces, si ustedes lo sacan, ¿de cuánto sale? 500 Hz, profesor. Ok. No, 500.29. Una próxima sería 500 Hz. Ajá, Ajá. 500. Entonces, se esperaría tener un periodo de cuánto, Dani. Muy bien, Itzel, también es de A ver, 500.29. A permítame, ver, profesor. ajá. A ver, 1 entre, no dividido. Lo divides. No, uno, bueno, 1.99, o sea, 2. Bueno, 1.99 milisegundos. Ok. No sé si es que bien o... Sí, sacaste la inversa, ¿no? Sí, 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 uno entre 500, pues. Ajá. Y salió 1. ¿Qué? 99. 99 milisegundos, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. Que casi hablamos de 2 milis, ¿no? Aprox. 2 milisegundos. Entonces, miren, vamos a ver. Si ustedes observan aquí en el multisim, estoy colocando un potenciómetro en la resistencia de la retro. Aquí está este R2. Precisamente para forzar la oscilación, ¿no? Para que oscile más rápido. Y el osciloscopio, si ustedes observan,
los estoy conectando a la salida de U3, es decir, del amplificador 3. Si lo conecto, les comento, aquí en el primero, en el U1 o el U2, no vamos a ver ninguna señal, ¿vale? Porque no cumple con el desfasamiento. Entonces vamos a observar la señal. Miren, ahí no vemos nada, ¿no? Está todo en una línea recta. Ya veríamos una señal después de 12, ¿no? ¿Vale? Ya veríamos una señal después del segundo, profe. No. Ninguna señal vas a ver hasta el U3, hasta la salida de la U3. Ok. Entonces, en este caso, lo que pueden hacer aquí es variar la resistencia de retro. Con esa variación de resistencia de la retro van a forzar la oscilación. Miren, vamos a variarla y después subirla tantito. Ok. Si ustedes observan, poco a poquito va aumentando la amplitud. Ahí se ve un poquito los huecos en blanco, quiere decir que ya estaba haciéndose más grande que cero, ¿no? Ya va creciendo. Y ya está ya oscilando, ¿sale? Bueno, en este caso, la oscilación, voy a parar la oscilación. Y si yo mido el periodo, ¿no? Yo mido aquí el periodo, ahí está. Les da de 1.99 milisegundos, ¿no? Que es lo que ustedes calcularon, ¿no? Cuando hicieron la división. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cuánto es la frecuencia? Pues sacan el inverso de 1.99 milisegundos, ¿no? ¿De cuánto es su inverso, chicos? ...502 Hz, ¿no? Acuérdense de las unidades, no se les olvide. Ok, ¿alguna duda de este circuitito trifásico ya en el multisim? No, profe, todo bien. ¿Ah? Bueno, aquí la intención es que por la cuestión de la simulación y diseño no hay tanto problema, ¿no? Ya nada más en la cuestión práctica, como les comentaba, casi no lo utilizan por la misma situación de que ocupan muchos op-amps y muchos elementos, ¿no? Entonces, pero bueno, es una configuración que funciona y que cumple con la oscilación, ¿no? Vamos a ver. La parte del oscilador que viene, que es el
Colpitts. Ustedes observan que me sacar aquí. Si lo llegan a ver, chicos, no. Ahí ya se ve. Ahí se ve. Ah, ok. Este es el oscilador Colpitts. Si ustedes observan, no estoy utilizando el 741, estoy utilizando otro OPAMP. Debido a que como el 741 está limitado en las altas frecuencias, no veríamos una oscilación por las limitantes del mismo amplificador, no por las limitantes de la configuración, sino que el mismo amplificador no da soporte a las señales a altas frecuencias. Por esa razón escogí otro OPAMP, pues, cuya característica principal es que su ancho de banda es más grande y nos permite trabajar señales de altas frecuencias, ¿no? Que es lo que el oscilador Colpitts está focalizado, ¿no? Está diseñado para ello. En este caso, la bobina es de 124 microhenrys, de capacitor de 0.01 y el otro vale 0.1. Y bueno, la única diferencia con nuestra configuración que vimos en las diapositivas es que esta resistencia no estaba. Se conectaba pues directamente, ¿no? En la cuestión práctica, esta resistencia o este potenciómetro se utiliza precisamente para no saturar el amplificador, porque a veces se ha observado que si no está bien diseñada la bobina, es muy fácil que se esté saturando, ¿no? Entonces este potenciómetro lo que hace es evitar esa saturación, ¿no? Y el de aquí arribita, pues es para que oscile, ¿no? Forzamos ahorita que oscile este Colpitts, ¿no? Pues vamos a simularlo y damos la parte de la oscilación. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un poquito más. Okay. Ahí está, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a forzar a oscilar, ¿no? No sé si llegan a ver la señal, chicos. ¿Se la llegan a ver, chicos, la señal senoidal? Sí, profe, sí se ve. Va. Más o menos una prox, ¿cuánto debe de oscilar? De acuerdo a los valores. Tenemos la bobina, tenemos los dos capacitores y el valor de las resistencias, ¿no? Esta no la pelo porque esa es nada más para la cuestión práctica.
Pero estos dos sí debo de considerarlas, ¿ok? Nuestra fórmula de diseño comentan que el Colpitts, su frecuencia de oscilación es 1 sobre 2pi, la raíz de LC. L pues es la bobina, ¿no? Pero C es el paralelo de las capacitancias, ¿sale? Si lo queremos ver así. Y el paralelo de las capacitancias es multiplicar C1 por C2 entre la suma, ¿no? Entonces, si ustedes sacan la frecuencia de oscilación, ¿de cuánto les da? Ya con los datos que tenemos aquí, la configuración. Itzel, si te lograste si lograste calcularla, la frecuencia. No sé si está Itzel. Víctor, por ahí andas también. Bueno, aquí voy a, con el osciloscopio, voy a encontrar el valor del periodo, ¿no? A ver. Ok. Dani, nada más estamos calculando ahorita la frecuencia de oscilación. Nada más aplican la fórmula, acuérdense, la fórmula del Colpitts es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por C. L es la bobina y C es la capacitancia parásita, capacitancia paralela de estos dos capacitores, ¿no? Entonces, si los voy a multiplicar y entre la suma de estos dos es C, ¿no? En este caso quiero saber cuánto les dio. Es raíz de N por C, ¿verdad? Mande. ¿Cómo dijo que era? ¿Raíz de qué? Es la raíz, bueno, es 1 sobre 2pi que multiplica la raíz cuadrada del producto de L por C. Ah, ok. Me salió, a ver, 45.19 kilohertz. Ok, y el periodo, bueno, si lo quieres poner en el chat, ¿vale? A ver, un poco. Frecuencia 45.19 kilohertz. Y ahora el periodo, voy. Ajá. El periodo de esta parece que es el inverso, ¿no? Me salió 22.12. Sería, bueno, es que no sé cómo poner. Supongo que pongo microsegundos. ¿Sí, profe? ¿Cuánto te dio, Daniel? 22.12 microsegundos. Ok. Vamos a ver. Espérame. Es correcto, ¿no? Ahí donde checo el periodo, profe. ¿En donde? ¿En el multisim? Ajá, en el multisim, profesor. Ah, bueno, te puedes valer con estos dos cursores.
Eso te lo da la opción cuando utilizas este osciloscopio, este tipo de osciloscopio. El de carátula casi de forma virtual de un osciloscopio no te da esta función tan rápido, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes ven al mover este cursor, es casi acercarnos al otro, ¿no? Lo que hace este T2 menos T1 es precisamente resta el tiempo 2 menos el tiempo 1, ¿no? Ok, pero entonces el periodo va a ser T2 menos T1, ¿no? Ok. Y ahí nos da el voltaje también, ¿no? Así es. Ok. ¿Ah? Ok, pero como les comentaba, el voltaje a veces no tiene relevancia, por esto que lo que nos importa es la frecuencia de oscilación, ¿no? ¿Cuál es la ventaja principal de este tipo de osciladores? Es que es de tipo LC, son altas frecuencias. La mayoría de las veces se ocupa para la transmisión de RF, de radiofrecuencia. Y el detalle aquí es la bobina, ¿no? Hay que diseñarla o comprarla con el valor lo más cercano posible, ¿no? Entonces, para la cuestión de diseño, vamos a acordarnos de la fórmula. En este caso, por ser Colpitts es igual a 1 sobre 2pi la raíz cuadrada de LC. Y C es la capacitancia, podríamos decirlo en paralelo de estos dos capacitores, ¿no? Que están aquí. Estos dos. Ok. ¿Tienen dudas o pasamos al siguiente? Miren, la otra versión de Colpitts es Hartley, ¿no? Si ustedes observan Hartley, nada más hacen un intercambio de los componentes. ¿Se acuerdan que aquí teníamos la bobina? En este caso es lo contrario, es para hacer un capacitor. Y en donde estaban los dos capacitores, ahora van a ser bobinas. Entonces como que cambian el rol, ¿no? Lógicamente pues va a cambiar la fórmula de diseño, la frecuencia de oscilación. Y en este caso es 1 sobre 2pi raíz de C que multiplica la suma de las dos inductancias, ¿no? Prof, Mande. perdón, se quedó creo que en multisim. No sé, Sí, ando proyectando la otra. tienes toda la razón. No sé si ahí lo puedan ver. Ahí está, ¿verdad? Listo, ahora sí ya. Ok, gracias, Javi. Sí, les comentaba que si se dan cuenta es la misma configuración que la de Colpitts, ¿no? Todo esto es lo mismo. Nada más cambiamos aquí en esta parte de abajo. En vez de tener dos capacitores, ahora vamos a tener dos bobinas. Y en vez de tener una sola bobina, vamos a tener solamente un capacitor. La fórmula de diseño también se modifica. Y en este caso, en vez de sacar la raíz cuadrada de LC, vamos a sacar la raíz cuadrada de C, que multiplica la suma de las dos inductancias, ¿no? Y esa sería la frecuencia de oscilación. ¿Ok? En este caso, pues como ven, ya vamos a tener que buscar de cierta manera los valores de las inductancias, de las bobinas, o en su defecto tendríamos que diseñarlas, ¿no? Que también es parte laborioso, ¿no? Pero bueno, es parte de hacer esta configuración, ¿no? El capacitor también es otra situación. Cuando no encontramos el capacitor idóneo, lo que se hace es encontrar un varicap, es decir, un capacitor variable. Y en este caso, pues nos permite un poquito encontrar el valor
que se sintonice con el oscilador para que empecemos a generar la onda senoidal, ¿no? La parte del análisis es exactamente el mismo que el de Colpitts, ¿no? Podemos hacer el análisis a través de análisis de circuitos y en este caso, bueno, se obtiene la siguiente expresión, ¿no? La parte compleja, que es todo esto, es un número real, es un número aquí, entre otro número. La parte compleja, y de aquí se saca la fórmula de diseño, siempre, igual que pasa con el de Colpitts, ¿no? La parte imaginaria, donde está J, si lo igualamos a 0, de ahí obtenemos cuánto valdría la omega, es decir, la frecuencia de oscilación, ¿sale? Y la parte real de nuestra fórmula de la ganancia de lazo, la T, nos va a dar las condiciones de las componentes de retro, que son esto. Entonces, bueno, aquí la intención es de que conozcan un poquito la parte de la frecuencia de oscilación, conozcan un poquito cómo se obtuvo la expresión de la ganancia de lazo, y bueno, de tarea me van a tener que hacer este diseño de un oscilador de Hartley, ¿sale? Está muy sencillito, no se me angustien. Llega otra configuración, que es el oscilador a base de cristal, de cuarzo. Básicamente les comento que este tipo de oscilador, una de sus grandes ventajas es que es muy estable, tiene una ganancia pues meramente casi muy grande, y el cristal casi va a dominar la oscilación, es decir, si el fabricante les vende un cristal de 2 MHz, al poner esta configuración vamos a obligar al oscilador que nos dé una frecuencia de 2 MHz o muy cercana a ese valor. ¿Qué quiere decir esto? Que casi la frecuencia del cristal que ustedes conecten aquí va a ser la frecuencia de dominio de todo el amplificador, es decir, la frecuencia de oscilación, ¿sale? Porque solamente podemos lograr, en cierta manera, incitar al cristal con sus valores de resonancia, ¿no? Y el análisis se obtiene igual que el del Colpitts. Utilicen 2 mallitas, encuentren la expresión del voltaje BF y sustituyan y simplifican, ¿no? Como pueden observar, pues la frecuencia de oscilación, pues lógicamente, pues muy compleja de aprender, porque lleva varios componentes, ¿no? Entonces, se trata de que ustedes se vayan familiarizando con la fórmula. Y como les comento, a veces no tiene sentido sacar la frecuencia de oscilación si el cristal va a dominar esa frecuencia. Es decir, el valor del cristal casi es nuestro valor de la frecuencia de oscilación. Entonces, prácticamente nos tendremos que preocupar por las condiciones de los componentes, es decir, entre los capacitores y las resistencias, ¿no? Y ya al comprar yo un cristal de cuarzo de 2 MHz, pues prácticamente yo voy a ver a la salida un valor muy cercano a 2 MHz, ¿no? Por ejemplo. Aquí les muestro una tabla con todos los valores que tiene el material de cristal de cuarzo. Presenta una resistencia en serie, una bobina, un capacitor en serie, una capacitancia en paralelo y UQ, que es la ganancia, ¿no? Entonces, si ustedes observan, nos piden llenar la tabla, ¿no?, con las frecuencias de oscilación. Y estos componentes están internos al cristal, ¿no? Si ustedes observan aquí, voy a aumentarles un poquito más, aquí está. Si ustedes observan, este es el cristal de cuarzo. Su comportamiento es este circuitito, ¿no? Tenemos 3 componentes en serie y esos 3 componentes en serie están en paralelo con la capacitancia.
Y así es como se obtuvo el valor del cristal. En este caso, si el fabricante no me lo quiere proporcionar, el valor de los componentes, básicamente no nos angustiemos. Con que pongamos las condiciones de los capacitores, aquí simplemente colocamos el cristal de cuarzo y oscila, ¿no? Tranquilamente. Pero bueno, algunos fabricantes les da la tabla, ¿no? Déjeme, se da un poquito más, no me pasé. Ahí está, ¿no? Ya regresamos al tamaño original. El análisis, pues no se los recomiendo. Sí lo pueden hacer, pero se vuelve un poquito complejo y tardado. Entonces, pues, yo creo que es más fácil aprendiendo las fórmulas, ¿no? ¿Cómo se hace el análisis? Igual, con dos mallas. Simplemente van a quitar el cristal y van a sustituirlo por este circuito y, bueno, hacer el despeje, ¿no? Para la T. Pero les llevaría tiempo, ¿no? Como les comento. Ok, ¿dudas con este oscilador? ¿No tenemos dudas? A ver, vamos a ver. Pasamos ahora a la parte del generador de onda cuadrada, ¿no? Estos ya no corresponden a los osciladores sintonizados. Corresponden ya a los osciladores de relajación, ¿no? Si ustedes observan, su configuración no es compleja, ¿no? Prácticamente es muy sencillito. Este generador de onda cuadrada se obtiene a través de las características de un comparador con histéresis. Si ustedes observan, tenemos un comparador con histéresis por estas dos resistencias que tenemos aquí en la retropositiva, ¿no? Y en la retro negativa, pues se tiene lo que es una configuración RC. Y bueno, ustedes saben que el comportamiento RC de forma transitoria es como un comportamiento de tipo exponencial. Déjenme aumentar un poquito más. Aquí está. Recordemos que los osciladores de relajación, una de sus características es tienen que conmutar un capacitor, ¿no? En este caso, esa conmutación lo vamos a hacer a través de este capacitor que está aquí. A este capacitor lo que hay que hacerle es cargarlo y descargarlo de forma periódica, ¿no? ¿Quién va a hacer que se cargue y descargue de forma periódica? El comparador con histéresis, ¿no? Este comparador. Entonces, si ustedes observan, a la salida que tenemos aquí es realmente una salida de un comparador. O estás en estado alto o estás en estado bajo. Si ustedes observan aquí, la onda cuadrada precisamente se genera a través de nuestra onda de comparación, ¿no? Esta señal VO
es una onda cuadrada, ¿no? Si se dan cuenta, son voltajes de saturación del comparador, que dependiendo, por supuesto, del voltaje de alimentación, son nuestros valores. Vamos a suponer, ¿no? Que el capacitor esté descargado, ¿no? ¿Qué implica con que el capacitor esté descargado? ¿Qué estado del comparador tendríamos a la salida? No sé si se acuerdan de los comparadores, chicos. ¿Sí se acuerdan de los comparadores? ¿O ya se les olvidó? En verdad no me acuerdo mucho, pero bueno. A ver. Voy a ver si lo podemos visualizar aquí. Esperen. No sé si lo lleguen a visualizar. No sé si ya ven la pantallita, chicos. La de PowerPoint es la que se ve. PowerPoint. Sí, el PowerPoint el de onda cuadrada. Ah, ok. Déjenme ver entonces. Esa no es. ¿Está poniendo algo, perfecto? Sí, estoy viendo si pueden ver el otro archivo. Ah, no, profe, no se ve. Nada más se ve PowerPoint en el generador de onda cuadrada que nos acaba diciendo. Ah, ok. Pues déjeme ponerles el otro. Tarda un poquito en abrir. Espere. Sí, profe, con calma. No se preocupe. A ver, vamos a ver.
Si lo llegan a ver ahora sí. Ahora sí se ve, profe. Ok. Bueno, recordemos un poquito, aparte de los comparadores. Aquí está, ¿no? Vamos a aumentarle un poquito más. Creo que ahí podríamos. No sé si se alcance a ver, chicos. Esta es la función de un comparador, ¿no? Así que comparar dos voltajes, ¿no? O sacar la diferencia de dos voltajes. Siempre lo va a hacer de esta manera. Mira, vamos a ver. Esta parte de aquí, voltaje en la terminal no inversora, menos el voltaje en la terminal inversora. Siempre lo va a hacer de esta forma, chicos. Siempre va a restar de esta manera. No lo hace al revés, ¿no? Bueno. Si el voltaje en la terminal no inversora es más grande que el voltaje en la inversora, pues lógicamente que la resta nos va a dar un número positivo. Eso significa que lo vamos a llevar a saturación positiva, ¿no? Aquí. Y lo contrario, si el voltaje es más pequeño, al restarse nos va a dar un número negativo y nos vamos a ir a saturación negativa, ¿no? Que es acá. Bueno. Si estuviéramos en el caso de que los comparadores siempre vamos a tener un voltaje conocido y uno desconocido, de ahí surgen los tipos de comparadores, ¿no? Si el voltaje conocido es 0 volts, es comparador de cruce por cero. Y si es un voltaje distinto de 0 volts, es un comparador de nivel. Bueno, y dependiendo de la entrada, si está en la inversora o no inversora, es el tipo de comparador, es no inversor o inversor, ¿no? Pero esta curva que nos muestra el comparador prácticamente es la función de transferencia del comparador, ¿no? Y en realidad el comparador para predecir la salida siempre se utiliza su función de transferencia. Con esta función de transferencia yo puedo predecir qué va a suceder a la salida, ¿no? Bueno, en nuestro caso, chicos, cuando queremos generar una onda cuadrada, vamos a utilizar un comparador de histéresis. ¿Cuándo tendríamos histéresis? Cuando tenemos una retroalimentación positiva. Aquí está, ¿no? Por ejemplo. Bueno, desde acá, más bien, ¿no? Este, si ustedes observan, es un comparador de cruce por cero, inversor con histéresis, ¿no? Se le llama inversor porque la entrada está en la negativa, ¿no? O en la entrada inversora. Aquí está. Pero bueno, aquí tú vas a comparar dos voltajes. Si ustedes recuerdan, el generador de onda cuadrada tenía esta parte de acá. Y aquí arribita tenía una resistencia y este en vez de ser una resistencia era un capacitor aterrizado a tierra, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cuál es la intención? Que siempre van a estar restando dos voltajes. En este caso van a restar el voltaje de aquí menos el voltaje que tengan acá. En este caso, el voltaje que tienen aquí es el voltaje del capacitor, ¿vale? Si el voltaje de retro, que es este punto, es más grande que el voltaje del capacitor, van a tener una saturación positiva, porque la resta es positivo. Si el voltaje de retro es más pequeñito que el voltaje del capacitor, van a tener una saturación negativa, ¿no? Porque llevan un estado bajo. Entonces, es exactamente esta configuración la que se utiliza o se está utilizando en un generador de onda cuadrada, ¿no? Entonces, recordemos aquí un poquito.
Si este voltaje es más grande que el capacitor, el voltaje del capacitor es una saturación positiva, ¿no? Un estado alto. Y si es más pequeñito, es una saturación negativa o estado bajo. ¿Vale? No sé si quedó claro aquí la salida. ¿Cuándo es alto y cuándo es bajo? Disculpe, profe, ¿le podría repetir otra vez, por favor? Sí, claro, Luis. Mira, estamos analizando un comparador con histéresis, ¿no? De tipo inversor. ¿Por qué lo estoy analizando o estoy recordando un poquito? Porque lo voy a requerir para mi generador de onda cuadrada. Les comentaba a tus compañeros que una manera para saber si la salida está en estado alto o en estado bajo va a depender del resultado de la resta de estos dos voltajes. Es decir, voy a restar el voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora, ¿no? Entonces, este voltaje de aquí se llama voltaje de retroalimentación, VR. Lo voy a restar con el voltaje que tengo aquí. Si este es más grande que este, pues nos va a dar una saturación positiva. Y si este es más pequeñito que este, pues es una saturación negativa. Eso es como que todo lo que quiero comentar, ¿no? De este comparador. O sea, lo que me interesa es que ustedes sepan cuándo están en alto y cuándo están en bajo, ¿no? Eso es lo que dije, Luis. Gracias, profe. ¿Okay? Entonces, miren, nos vamos al generador de onda cuadrada. A ver. Si ustedes observan, esto es un comparador con histéresis inversor, ¿no? Y acá arribita es el que estaba ahí a tierra, pero en este caso va a ser un capacitor. Y aquí en la retro tenemos una resistencia, ¿no? Entonces, lo que voy a restar es el voltaje de retro menos el voltaje del capacitor. Si este es más grande, que este, tenemos un estado alto, que es esta condición. Si este es más pequeño que este, tenemos un estado bajo, que es la otra condición. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el voltaje aquí del capacitor va a ser variable. De repente va a haber días, bueno, este valor o sea, ahí se me fue el audio. ¿Sí me escucharon? No, profesor. ¿Qué dijo? Ahí ya me escuchan. Sí, profesor, no escucha. Ok. Bueno, les comentaba que el valor de este capacitor, del voltaje del capacitor, va a ser variable, ¿no? Va a depender si está en carga o descarga, ¿no? Entonces, si ustedes observan, la conmutación del capacitor va a depender de que si la resta es positiva o la resta es negativa, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Cuando el capacitor está descargado, pues lógicamente que no tiene un voltaje, ¿no? Entonces, cuando decimos que un capacitor está descargado es que entre sus placas no hay energía, ¿no? Está en 0 volts, vamos a decirlo así, ¿no? Si ustedes hacen la resta, normalmente cuando aquí ustedes retroalimentan, aquí, van a tener un pequeño voltaje, ¿no? Entonces aquí BF va a tener un pequeño voltaje, ¿no? Ese pequeño voltaje lo que va a hacer es que es más grande que 0 volts. Entonces, al momento de que ustedes restan estos dos voltajes, les va a resultar un número positivo. Entonces lo van a llevar a saturación positiva a la salida, ¿no? Es por eso que tienen aquí la saturación positiva. Entonces, ¿qué va a suceder si a la salida tengo una saturación positiva? Va a venir por aquí la corriente, esta corriente, lo que voy a poner aquí,
Vamos a ponerle un poquito de rojo para que se vea. Bueno, esta corriente que circula va a hacer que el capacitor empiece a cargarse. Y la carga del capacitor, recordemos que es de forma exponencial. Entonces va a ser este efecto. Empieza a crecer de forma exponencial. Eso es porque tenemos un estado alto a la salida, ¿no? Entonces, ya el voltaje del capacitor ya va a estar variando. Va a llegar a un punto en el cual va a igualarse con un voltaje que se llama voltaje de umbral. ¿Quién me va a dar el voltaje de umbral? Pues esta resistencia, ¿no? Esta resistencia consume un voltaje de la salida, ¿no? Y ese voltaje de esta resistencia se llama voltaje de umbral. Bueno, cuando llega el voltaje del capacitor igualar el voltaje de umbral, al restarse nos va a dar 0. Entonces, en este punto en particular se hace 0 el voltaje de salida, ¿no? Pero al momento de que se haga 0, ¿qué sucede? Como el capacitor ya está cargado, ya tiene un voltaje, y a la salida se hace 0, entonces al momento de que ustedes hacen este divisor de voltaje con 0 volts, lógico que el voltaje aquí en este punto va a ser 0, porque es como si le quitáramos la fuente de alimentación, entonces aquí el voltaje va a ser 0. Al restarse 0 por un voltaje del capacitor, pues nos va a dar un voltaje negativo. Es por eso que a la salida lo vamos a llevar a un estado bajo, que es este. En estado bajo, pues lógicamente que pues ya no existe una corriente de aquí hacia el capacitor, se la quitamos. Entonces, por inercia el capacitor empieza a descargarse, ¿no? Su energía. Y esta descarga de energía lo que va a hacer es que empiece a disminuir el voltaje del capacitor gradualmente. Va a llegar un punto en el cual que el voltaje de umbral, es decir, el voltaje de esta resistencia también va a ser negativo porque tenemos un estado bajo. Cuando se lleguen a igualar, otra vez se va a hacer 0 la resta, ¿no? En este punto. Y pues nuevamente vamos a conmutar a un estado alto. Entonces, esta carga y descarga del capacitor está muy interesante porque eso nos permitió generar una onda cuadrada periódica. Y gracias a esta conmutación del capacitor se creó también el 555, ¿no? Por la conmutación de los capacitores, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así, es una forma muy simple de un generador de onda cuadrada o multivibrador estable. Y la frecuencia de oscilación básicamente se obtiene con el voltaje, ¿no? Del comparador, ¿no? En este caso de los voltajes de umbral, por ejemplo, ¿no? Que está aquí. Esta parte de aquí de los comparadores, ¿sí lo vieron, chicos, en las materias anteriores? Esta parte de aquí. No que yo recuerde, profe. Ok. Vean, les voy a mostrar cómo lo obtengo. No está tan complejo. Nada más que quiero focalizar un poquito el circuito, las fórmulas. Ahí está. Ahí está. Vean, la fórmula de diseño la obtuve con la expresión del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Este voltaje del capacitor con respecto al tiempo es universal, ¿no? O sea, es como se comporta el voltaje del capacitor con respecto al tiempo, ¿no? Es de esta manera, ¿no? Bueno, y aquí lo que se hizo es encontrar el voltaje del capacitor en los puntos de conmutación.
es decir, en estos dos puntos, ¿no? Donde se conmuta de estado alto a estado bajo o de estado bajo a estado alto, ¿no? Esta parte de aquí, estos puntos. ¿Cuándo se llega a estos puntos? A la mitad del periodo, es decir, en este punto de aquí ya estamos a la mitad de un periodo. Entonces tenemos que la carga y descarga son mitades del periodo, ¿no? Porque la onda tiene un periodo de aquí hasta acá. No sé si hasta ahí vayamos entendiendo esta parte pequeña que les comenté. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Que de aquí hasta acá es un periodo de la señal. De aquí hasta acá es un periodo. Y de aquí a acá es la mitad del periodo. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, profe. Ok. Bueno. Y estamos de acuerdo que la expresión del voltaje del capacitor con respecto al tiempo es esta expresión. Toda esta expresión. ¿Vale? Donde involucra el voltaje del capacitor, por supuesto. Y sobre todo el voltaje de alimentación, que en este caso es el voltaje de salida. ¿Quién lo va a alimentar? Pues la salida del amplificador, ¿no? A este capacitor, ¿no? Entonces, por eso es que aquí el voltaje de alimentación del capacitor es el voltaje de salida, ¿no? Aquí está. Bueno, para el voltaje del capacitor en un tiempo 1, es decir, el tiempo que le toma de aquí hasta acá, es un tiempo 1. Y el tiempo 2 es de la mitad del periodo hasta finalizar el periodo. Entonces, si es una onda simétrica, estos dos tiempos son iguales. Es decir, si aquí dura 5 milisegundos, aquí también va a durar 5 milisegundos. Si aquí dura 2 milisegundos, aquí también va a valer 2 milisegundos, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, el periodo que va de aquí hasta acá pues va a ser dos veces cualquier tiempo, ¿no? Que en este caso, bueno, pues estoy considerando que el periodo es la suma de T1 más T2, ¿no? Que es igual a 2 veces tiempo 1, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos duda cómo obtuve el periodo. ¿No, chicos? ¿Cómo sacó el periodo? Ahí te va, Dani. Sí, por favor. Mira. Estoy de acuerdo que este es una onda cuadrada, ¿no? El tiempo de carga, Dani, te va a dar la mitad del periodo, si tú observas, ¿no? El tiempo de carga del capacitor. Ese es el tiempo 1, ¿no? Como de anotarlo como el tiempo 1. Y el tiempo 2 es el tiempo de descarga. Es el tiempo que le toma el capacitor de este punto a este punto, ¿no? De forma gradual, su disminución, ¿no? De tal manera que el periodo pues, va a ser la suma de este tiempo de carga más el tiempo de descarga. No sé si hasta ahí tengamos dudas también. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo considero que el tiempo 1 de aquí hasta acá, y si es simétrica, es decir, que el tiempo que él toma de la carga es el mismo tiempo de la descarga, pues yo digo que el periodo es igual a 2 veces tiempo 1. ¿Hasta aquí tenemos duda, Dani? Sí, perfecto. ¿Si tenemos duda o no tenemos duda? No Ok. tengo. Ok, entonces es así como se obtiene el periodo. 2 veces el tiempo 1. ¿Cuál es el detalle aquí? Pues hay que encontrar el tiempo 1, ¿no? ¿De dónde lo vamos a obtener? Pues en la expresión del voltaje del capacitor, ¿no? Que está aquí. Entonces, el voltaje del capacitor en el tiempo 1, en este punto, ¿no? Porque el tiempo termina aquí, tiempo 1, tiene este voltaje, nuestro voltaje de salida, ¿no? Entonces, el voltaje del capacitor coincide con el voltaje de umbral. Por eso es que al sustituirse, yo en vez de poner el voltaje del capacitor, puse el voltaje de umbral. Por eso es este cambio de notación, ¿no? De aquí a acá pasé porque son iguales, ¿no? En este punto coinciden, ¿no? Ambos. Por eso me atreví
en este caso, a cambiar el voltaje a un voltaje de umbral alto. El voltaje de alimentación del capacitor, por supuesto, va a ser el voltaje de alimentación, luego del voltaje de saturación positiva, VOH, ¿no? Que aquí está. El voltaje del capacitor es VTL menos VOH por E a la menos T, ¿no? Tiempo 1 entre RC. Pero bueno, en este caso, lo que voy a hacer es, ya una vez que tenga esta expresión, despejo tiempo 1. Como está el tiempo 1 en una función exponencial, tengo que sacar el logaritmo. Por eso es que al despejar el tiempo 1 de aquí, de la E, voy a obtener un logaritmo natural. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí tengamos alguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? Ok. No, pues no. Va. Y bueno, entonces simplemente despejamos el tiempo 1, ¿no? Aquí pasa restando, este que está multiplicando pasa dividiendo. Sacamos el logaritmo natural para quitar la E, ¿no? Como es su inverso, pues se quita la E. El tiempo 1, si lo despejamos, este RC pasaría multiplicando, pues aquí aparece multiplicando. El signo menos se lo quitamos y lo pasamos aquí adentro, ¿no? Y una vez sustituyendo el valor de VOH y VTL y VTH, nos vamos a obtener la fórmula de diseño, que es esta. Pero ojo, en nuestra fórmula de frecuencia de diseño ya aparece un logaritmo natural. Perdón, pero a mí yo no escuché muy bien. ¿Aparece qué, perdón? En la de diseño. Ajá. ¿Estás de acuerdo, Javi? Que para sacar la frecuencia de oscilación lo puedo sacar con el periodo, ¿no? El inverso del periodo es la frecuencia. Va, ok. Yo ya sé que el periodo es 2 veces el tiempo 1, ¿no? Entonces, si yo saco el tiempo 1, lo multiplico por 2, saco el periodo y automáticamente saco la frecuencia, ¿no? Ok. Cuando yo despejo de aquí el tiempo 1, yo voy a quitarlo, así que voy a quitar esta expresión, el tiempo 1, con un logaritmo natural para quitar esta E, ¿no? Entonces aparece un logaritmo natural, ¿vale? Una vez que tú sustituyes el valor de BTH y BTL, te va a dar esta expresión, ¿no? Donde beta pues, es la fracción de retroalimentación o la ganancia de retroalimentación. Pero bueno, de ahí lo que les quiero visualizar es que la frecuencia de oscilación va a ser igual a 1 sobre el periodo, pero el periodo es 2 veces el tiempo 1 y el tiempo 1 está aquí arriba, ¿sale? Entonces, al sustituirse este tiempo aquí, pues me da esta expresión. ¿Ok? Es lo único que he dicho, Javi. Ok, sí, ahí fue donde se me cortó lo último, pero ya. Ahora, ¿cuál es el detalle de la frecuencia de oscilación? Que tiene un logaritmo natural. Entonces, imagínense, yo propongo la frecuencia, ¿no? Propongo una resistencia y un capacitor, ¿no? Y las demás las tengo que, pues, que calcular, ¿no? Pero ahí tendríamos que despejar el logaritmo natural, ¿no? En nuestra fórmula de diseño tendríamos que utilizarlo. Cosa que se hace un poquito complejo, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron o qué es lo que se hace normalmente? Que el logaritmo natural lo obligan a que sea igual a 1, su contenido, ¿no? Entonces, para que se cumpla esto, que el logaritmo natural, todo esto valga 1, se encuentran las condiciones de estas resistencias. RF
aquí se me movió, RF, va a ser igual a 1.16 veces R1. Y con eso, como esto se hace igual a 1, pues prácticamente la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2 veces RC. Por eso es que la fórmula aquí ya está más simple que la de aquí arriba, ¿no? Porque obligamos al logaritmo a que sea igual a 1, ¿sale? Toda esta expresión. Hasta el momento, ¿tengamos alguna duda? No, por el momento no. ¿No? Ok, entonces, pues la fórmula de diseño que ustedes van a encontrar en los libros, en artículos, etcétera, pues es esta. La frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2 RC, ¿no? Aquí no aparece el pi, ¿vale? Entonces, la frecuencia ya va a ser puramente variables, ¿no? Ok. Déjenme compartirles. Déjenme, aquí está. ¿Sí ven el multisim, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se lo ven? Ok. Este es un oscilador de onda cuadrada, ¿no? Bueno, un generador de onda cuadrada. Aquí está la resistencia R, capacitor, y aquí está abajo la parte del comparador, ¿no? Bueno, aquí yo estoy monitoreando con este osciloscopio el voltaje del capacitor que está aquí, ¿no? Y el voltaje de salida, que es la verdecita.
Entonces, este generador de onda cuadrada, si aplicamos la fórmula de diseño, va a oscilar a una frecuencia que, bueno, que es igual a 1 sobre 2 veces RC. En este caso, R vale este potenciómetro, ¿no? Y el capacitor sería este, el valor del capacitor. Entonces, si ustedes sacan la frecuencia de oscilación de cuánto les da, considerando estos valores, ¿no? Por supuesto, capacitor y resistencia. ¿Cuánto le sale la frecuencia? ¿Ya lo tienen, chicos? La frecuencia de oscilación de esta onda cuadrada. Tania, ¿estás ahí? Luis, ¿estás por ahí? Sí, Tani, si nos sacas la frecuencia de oscilación de este generador de onda cuadrada. Acuérdate que es 1 entre 2 veces RC, ¿no? ¿No? Luis, Dani, ¿cuánto es? Aquí están los valores, ¿no? En el multisim. R5 es el valor de R y el C4 es el valor de la capacitancia. Y la fórmula es 1 sobre 2 veces RC, ¿no? Aquí se observan, chicos. Aquí está la carga y descarga del capacitor, ¿no? La naranjita, ¿no? Carga y descarga del capacitor. Es justo las
gráficas que vemos en nuestras diapositivas, ¿no? Ok, Javi, dividiste 1 entre 2 veces R. Sí. 10.000. Ok. Por 330 nanofaradios, ¿correcto? Y la frecuencia es 151. Ok. 151 Hz, es correcto. A ver. Porque por parte de alguna por parte le decimos, comillas que después de la casa de mi papá, Víctor, tienes el... No sé si quieres comentar algo. Ok. Víctor. Ya no, ¿verdad? Muy bien, Javi. Entonces sí te comento, esta parte es correcta, ¿no? 151 Hz. ¿De cuánto sería el periodo? Déjame ver. Javi. Ajá. Ay, Tani, ¿te dio de 1 Hz? ¿O por 10 a la menos 14? Como que no me suena. La R de Qualcomm vamos, ¿y ya está, profe? Sí, de 10K. Ok, lo estoy tomando al 100%. Aquí, 10K. Entonces, Tani, creo que estás mal por ahí. No te debe de dar tan pequeña la frecuencia. Me dio igual que Javier, profe. 151 Hz, ¿no? Profe. Muy bien. ¿Y el periodo, Dani? ¿Cuánto te dio? Dani. Javi le dio 6 milis, ¿no? Algo así. 6.6 milisegundos. Correcto, Javi.
Si se dan cuenta en la gráfica, la amplitud siempre es la saturación. Entonces, vamos a decirlo así. Siempre en este tipo de generador de onda cuadrada que utilizamos el comparador, pues tenemos la desventaja es que nuestra amplitud siempre va a ser saturación, ¿no? Siempre va a ser los voltajes máximos de la fuente de alimentación. Eso pues genera un inconveniente muy fuerte porque si queremos una onda cuadrada con una cierta amplitud, pues nos va a siempre saturar el amplificador, ¿no? Siempre. Entonces, ¿qué desventaja tiene este generador de onda cuadrada? Que la amplitud no la controlamos, ¿no? Siempre es saturación. Solamente lo que controlamos es la frecuencia. Si queremos modificar la amplitud, pues tendremos que utilizar un circuito acondicionador, ¿no? A la salida de este circuito, de este generador, para que la amplitud sea la adecuada, ¿no? Ya sea que sea más pequeña, o que solamente sea positiva, o que solamente sea negativa, etcétera, ¿no? Pero que esté a la frecuencia que deseamos, ¿no? ¿Por qué es importante generar una onda cuadrada? A ver, ¿qué me quiere decir? Porque bueno, ahorita estamos viendo los generadores, ¿no? De ondas cuadrada, triangular, etcétera. Pero ¿por qué será importante ahorita generar una onda cuadrada? ¿Mm? ¿No? ¿Nadie? ¿No es como para simular pulsos? Ok, es principalmente para generar pulsos. Esa es como que la palabra clave, ¿no, Luis? Generar pulsos. ¿Y en dónde nos sirven los pulsos? ¿No? Luis, ¿de qué carrera eres? ¿Cuál es? De telecomunicaciones y electrónica. Ok. ¿Y tú, Robert? Sistemas computacionales. Bueno, ambas carreras tienen algo en común, que van a utilizar señales digitales, ¿no? Ya sea para procesarlas, transmitirlas o emitirlas, ¿no? En el espacio. O en una línea de transmisión. Entonces, todos los sistemas de transmisión de señales digitales se requiere sincronización. Y la sincronización lo vamos a lograr a través de un tren de pulso, ¿no? Entonces, que le llaman señales de reloj, ¿no? Entonces, esta parte de la sincronización de las señales digitales lo pueden hacer a través de un generador de ondas cuadradas. Por eso es la importancia de tener una onda cuadrada a una cierta frecuencia, para que logremos esa parte de la sincronización. Y las ondas cuadradas, podemos generar ondas cuadradas hasta de 1 MHz, 2 MHz, ¿no? Que es como que las frecuencias más típicas, ¿no? O frecuencias más pequeñas a 300 kHz, ¿no? O a 100 kHz. Pero las frecuencias, por ejemplo, a 100 Hz, 50 Hz o 300 Hz, pues ya se usan más a nivel de potencia, ¿no? Donde las señales son no muy altas frecuencias, pero sí manejamos sincronización de señales alternas con potencia, como son los variadores de velocidad, ¿no? Como son los variadores de frecuencia, ¿no? Pero bueno, la intención es de que generemos una onda cuadrada estable en cuanto a la frecuencia. El OPAMP
está limitado. ¿Por qué? Porque no les va a dar una onda cuadrada con gran esta amplitud, simplemente el voltaje de saturación. Y tampoco les va a dar una onda cuadrada a grandes frecuencias, ¿no? Entonces, es una buena configuración básica, pero que la mayoría de las veces se utiliza para sincronización solamente, ¿no? ¿Qué sucede? Como vieron la necesidad de generar ondas cuadradas para múltiples aplicaciones, lo que hicieron es generar un circuito integrado que nos generara el pulso cuadrado, ¿no? Y pues bueno, ahí surgió el famoso 555, ¿no? Entonces, todos los generadores de onda cuadrada, pues básicamente no se focalizan en utilizar un OPA, sino que se van directo con el 555, ¿no? O circuitos exclusivos para generar ondas cuadradas, ¿no? Como es el 556. Pero bueno, por la demanda que tiene este tipo de generadores, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una onda cuadrada, pues normalmente proviene de un circuito 555, no de un OPA, ¿sale? Pero bueno, esa es como que la simulación de este circuitito. Y si ustedes se dan cuenta, la fórmula de diseño no está tan compleja, ¿no? Simplemente hay que recordarla, que la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2 veces RC, ¿no? Se propone la frecuencia y se propone el capacitor y se despeja la resistencia, eso es todo, ¿no? No es tan complejo el diseño, ¿no? Ok, no sé si tengan alguna duda con este circuitito. No, profe. ¿No? No por el momento. Ok, chicos. Déjenme presentarles. Espérenme. No sé si ven la pantallita, chicos. Ahí ven la pantallita del multisim. Sí, se ve el multisim. ¿Sí? Sí, sí. Ok, miren, este es el mismo generador de onda cuadrada, pero se le hizo algunas adecuaciones.
Bueno, este es el osciloscopio, ¿no? Lo que quiero es quitar esta parte de la punta del osciloscopio. Si le quitáramos este diodo que está aquí, prácticamente tendríamos el mismo circuito, sin este diodo y sin este push button, ¿no? Este push button. Bueno, sin este interruptor y este diodo sería el mismo circuito, ¿no? Simplemente a la serie le puse un diodo LED, ¿no? Para que ustedes vean cómo se enciende y se apaga, ¿no? Este circuito, al modificarse de esta manera, lo que está logrando es que la descarga del capacitor, ¿no?, sea a través de este diodo, ¿no? Y eso lo que va a permitir es que solamente se pueda generar un pulso positivo. El pulso negativo no lo puede generar. Entonces, solamente nos puede generar un solo pulso. Y ese pulso va a ser único. A este tipo de circuito se le conoce como generador de un solo pulso o multivibrador monofásico, ¿no? Déjenme ponerles aquí esta parte de aquí. Ahí está, no sé si lo puedan ver. Ahí está, ¿no? Ese es el mismo circuito. Son los multivibradores monoestables, ¿no? Solamente nos da un solo pulso, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, no que requerimos un tren de pulso, solamente requerimos un solo pulso. Ustedes dirán, bueno, pues en la práctica, en la vida real, ¿para qué me sirve tener un generador de un solo pulso? ¿Para qué cree que nos sirve, chicos? Genera solamente un pulso. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Se han escuchado de los timers? ¿De los temporizadores? ¿Sí? ¿Sí o no? Los temporizadores. Ah, ok. Los temporizadores se utilizan mucho para hacer secuencias, ¿no?, de tiempos, activar circuitos con tiempos, ¿no? Como los PLCs, es correcto. Los PLCs utilizan mucho los tiempos, ¿no? Los timers, ¿no? Y también los microcontroladores ya tienen un modulito exclusivo que se llaman timers, ¿no? Entonces, todos los programas, todos los circuitos o controladores utilizan tiempos, ¿no? Tiempos preestablecidos o programados. Bueno, eso es generar pulsos, ¿no? El timer es solamente generar un pulso en una cierta duración. Bueno, pues de estos multivibradores monoestables, ¿no?, a través de op-amps, a través de los 555, son precisamente los que se utilizan para generar esos tiempos, ¿no? Entonces es importantísimo conocerlos y verlos cómo se diseñan, ¿no? Entonces, bueno, ya no, para no abarcar un poquito más de su tiempo, chicos, la siguiente sesión vamos a ver es los multivibradores monoestable. Váyanse sacando el datasheet del 555, ¿no? Porque vamos a utilizar también el 555. Y vamos a ver ciertas aplicaciones con el 555, ¿no? ¿Sale? Les quiero comentar que el día lunes es día festivo, ¿no? Para que no estén, no hay clases en sus materias. ¿Sale? Bueno, chicos, pues muchas gracias por su atención. Y no sé si tengan alguna duda.
¿no?